Listo, doctor, puede usted empezar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy 13 de septiembre del año 22 estamos iniciando el desarrollo de este curso que pertenece al pregrado y que se llama Seminario de Tesis 2. Entonces comenzaremos a desarrollar este contenido del curso, muy importante, porque los alumnos que han seguido o están siguiendo estudios regulares en la Escuela de Literatura, una vez terminados esos estudios, deberán realizar la tesis, es decir, el trabajo científico, académico, sistemático, sobre un determinado tema literario, que quedará a consideración del estudiante que ha elegido dicho tema y que lo desarrollará bajo las estrictas indicaciones de esta disciplina, que es el seminario de tesis, donde se indica de manera muy sistemática el desarrollo de la tesis mediante un proceso de investigación y de escritura, ¿no? Por eso es que me voy a permitir leer, para información de los estudiantes, me voy a permitir leer dicho sílabo para que el alumno sepa perfectamente cómo va a desempeñarse en el desarrollo de este trabajo, que es la tesis, diríamos, en su primera versión, ¿no? Repito que además este es el seminario de tesis 2, lo cual significa que ya ustedes han llevado el seminario de tesis 1, ¿no? Y como es lógico, en este texto, en esta versión del semestre 22-2, seguiremos esa misma secuencia científica, académica, ¿no? Y por ello me permito, como les digo, mientras ustedes van llegando, porque hasta el momento no se ha hecho presente ningún alumno, leeremos el sílabo respectivo, ¿no? El sílabo respectivo con las indicaciones que hay en él. De manera que en pocos momentos nos dedicaremos, ¿no?, a esa actividad, la actividad de dar a conocer el sílabo, que es la base para el desarrollo de la tesis, ¿no? Tenemos acá una serie de formatos de tesis, ¿no? Formato de tesis ya de alumnos, ¿no?, que han sido revisados y que son ejemplos que ustedes podrán seguir, ¿no? Entonces, como decimos, creo que es importante, dada la naturaleza teórica y la naturaleza investigativa que tiene este curso, es importante leer el sílabo punto por punto, y si el tiempo nos alcanza, también daremos lectura a uno de los materiales que ya ustedes tienen, que es la directiva para los
para la publicación de artículos científicos, ¿no? Porque en estos tiempos la importancia del artículo científico ha aumentado, ¿no? Ha aumentado. Ahora, un artículo científico debe tener como fuente la tesis, ¿no? La tesis. Una vez que uno tiene la tesis, puede darse el lujo de hacer un artículo científico. Entonces, leamos los fundamentos de la asignatura. El presente curso es un seminario de investigación interdisciplinar. Reelabora el proyecto de tesis presentado al final del curso de seminario de tesis 1. Reflexiona y discute las epistemes de las humanidades para el desarrollo disciplinar. Conoce la metodología de investigación científica y de las humanidades. Identifica y profundiza el problema central de la tesis en una perspectiva de proyecto de investigación teórico, metodológico y de sustento académico. Indaga y sustenta los principales antecedentes, las teorías y categorías que implica la investigación de tesis con una visión crítica y académica. Redefine y planifica el proyecto de tesis, redacta, discute, defiende y aprueba la versión final del proyecto de tesis e inscribe en el registro de proyectos de tesis de la facultad. Entregables. 1. El proyecto o plan de tesis en su versión definitiva y aprobada por el docente del curso. 2. Avance del capítulo 1 de la tesis, estado de la cuestión. En este capítulo, el estudiante explica estudios previos o cercanos a la propuesta investigativa. Puede confrontar o deslindar su planteamiento con las fuentes para evidenciar su aporte académico. Repito, esto es muy importante, lo que se señala aquí, ¿no? Todo esto comienza cuando ustedes presentan un proyecto o plan de tesis en su versión definitiva y aprobada por el docente, ¿no? Pero también indicamos que se entrega el avance del capítulo 1 de la tesis, estado de la cuestión, que es algo muy importante, ¿no? Que acabamos de leer. 3. Avance del capítulo 2 de la tesis, marco teórico. En este capítulo el estudiante desarrolla conceptos o teorías que aplica al análisis de su texto. Se plantea y se justifica la formulación del horizonte teórico y las categorías de trabajo. Puede usar escuelas y corrientes. También recurrir a los criterios temáticos, criterios retóricos. Competencia general. El curso se propone desarrollar las siguientes competencias. 1. Lograr que el estudiante termine el plan o proyecto de tesis con el resultado de aprobado por el docente. 2. Conseguir que el estudiante realice una revisión y corrección tanto de los aspectos de contenido como de los referentes a la redacción misma de todos los documentos entregables de este curso. 3. Propiciar que los participantes expongan una o más partes de los avances logrados ante los demás integrantes del seminario a fin de recibir aportes y observaciones que pueda asumir para mejorar sus originales. Competencias específicas.
Tomando en cuenta que todos los estudiantes, de este curso vienen con conocimientos previos en investigación y en tópicos literarios, nos proponemos fortalecer esas habilidades y que cada tesista logre desarrollar sus propias competencias de investigación literaria de acuerdo a los temas que cada uno se plantea analizar. Deberán redactar en una variedad académica científica. Asimismo, es necesario que manejen de forma adecuada el manual APA, los formatos de plan, artículo y de tesis respectivamente. Evaluación. La evaluación es constante y se canaliza a través de las participaciones directas de los estudiantes, realizaciones de tarea y desarrollo de los entregables del curso. Consideramos dentro de esta evaluación la asistencia, puntualidad, participación y cumplimiento de las tareas asignadas, un 40%, el examen parcial que tiene un valor de 30%, es el entregable 1, versión definitiva del plan de tesis. C, un 30% es el entregable 2, que es la cuestión, el estado de la cuestión, más el entregable 3, que es el marco teórico. Estrategias metodológicas. El curso toma en cuenta los conocimientos previos del estudiante en materia de investigación científica y a partir de ahí propicia su participación directa en todo el proceso de elaboración del proyecto de tesis. Estamos dentro de las estrategias metodológicas. El profesor realiza un comentario sobre los avances presentados y sugiere reajustes con el propósito de que el trabajo alcance el máximo de coherencia y de relevancia, ¿no? 3. El profesor propicia que el estudiante examine críticamente el marco teórico, la hipótesis, el estado de la cuestión y otros aspectos propios de todo trabajo de tesis. 4. Se promueve una comunicación entre los participantes con el propósito de que compartan los resultados de su trabajo y reciban críticas que ayuden a fortalecerlo. 5. Se busca que el estudiante concluya todo el proyecto y lo convierta en un breve plazo en el documento base para el desarrollo satisfactorio de su tesis. En cuanto al contenido temático, ¿no? Aquí vamos indicando la semana y los temas desarrollados en cada una de esas semanas, ¿no? El contenido temático también está dividido por unidades de aprendizaje, ¿no? Que en total son, vamos a verlo aquí, con el mismo documento con el que estamos trabajando, incluye hasta 4 unidades de aprendizaje. Bien, entonces la unidad de aprendizaje 1 es el avance del plan de tesis. En la primera semana, como está ocurriendo ahora, se hace la presentación del curso, como lo estoy haciendo yo, leyendo el sílabo, ¿no? En la primera semana, cada estudiante presenta vía el aula virtual el trabajo presentado al final del curso anterior, seminario de tesis 1. Esto es muy importante, tomando en cuenta que este es el seminario 2, quiere decir que ustedes para aprobar el seminario de tesis 1 entregaron un trabajo
ese trabajo nos lo tienen que enviar a través del aula virtual, ¿no? Para conocerlo. Cada estudiante lee y expone su trabajo para toda la clase, a fin de dar a conocer su tema de investigación, ¿no? Según la cantidad de estudiantes, este proceso puede durar 1 o 2 semanas, ¿no? En la segunda semana se hace una revisión y comentarios acerca de los temas planteados. Cada estudiante debe justificar de forma oral la elección de su tema y si éste es apropiado para una tesis de licenciatura. En la tercera semana, todos los estudiantes deben entregar vía el aula virtual la nueva versión revisada de su plan de tesis de acuerdo al formato entregado por el docente del curso Seminario de Tesis 2. Fecha máxima de entrega vía el aula virtual, viernes 23 de septiembre de 2022. El docente comentará cada uno de los trabajos recibidos en la cuarta semana. Los estudiantes deben tomar nota de las observaciones a levantar para la siguiente entrega, ¿no? Eso constituye la unidad de aprendizaje 1, que se llama avance del plan de tesis. La segunda unidad de aprendizaje es el plan o proyecto de tesis terminado, ojo, terminado. En la quinta semana se produce la revisión del plan de tesis presentado en su versión final y mejorada por el estudiante. En la sexta semana se hace la revisión del plan de tesis presentado en su versión final y mejorada por el estudiante. O sea, se repite la tarea, ¿no? Porque es indispensable hacer esta revisión hasta en 2 oportunidades. En la séptima semana, todos los estudiantes deben entregar vía el aula virtual la versión definitiva del plan de tesis, de acuerdo al formato entregado por el docente del curso de seminario de tesis 2. Fecha máxima de entrega vía el aula virtual, viernes 14 de octubre de 2022. Octava, el docente comentará cada uno de los trabajos recibidos. Los estudiantes deben tomar nota de las observaciones realizadas. Esa es la unidad de aprendizaje 2. Vamos ahora a la unidad de aprendizaje 3, que es el avance preliminar del estado de la cuestión, el capítulo 1. En la novena semana, el avance del estado de la cuestión siguiendo el esquema de tesis propuesto por la facultad. En la 10ª semana, avance del estado de la cuestión siguiendo el esquema de tesis propuesto por la facultad. O sea, en esas semanas 9 y 10 se repite el mismo protocolo. En la 11ª, todos los estudiantes deben entregar vía el aula virtual el avance del estado de la cuestión, de acuerdo al formato entregado por el docente del curso de seminario de tesis 2. Fecha máxima de entrega vía el aula virtual, viernes 11 de noviembre de 2022. El docente, en la semana 12ª, comentará cada uno de los trabajos recibidos. Los estudiantes deben tomar nota de las observaciones realizadas. Unidad de aprendizaje 4. Avance preliminar del marco teórico, capítulo 2. Semana 13ª, avance del marco teórico. 14ª, avance del marco teórico. 15ª, todos los estudiantes deben estar vía
el aula virtual el marco teórico de acuerdo al formato entregado por el docente del curso del seminario de tesis. Fecha máxima de entrega vía el aula virtual, miércoles 30 de noviembre del 2022. 16ª, el docente comentará cada uno de los trabajos recibidos. Los estudiantes deben tomar nota de las observaciones realizadas. Conclusiones finales del curso, los estudiantes evalúan el curso a través de una exposición personal, ¿no? Este es el sílabus, ya lo hemos leído, ya lo conocen ustedes. Ahora vamos a tomar algunos de los otros elementos que ya están en la carpeta de ustedes, ¿no? Vamos a ver aquí, de estos materiales tenemos pautas para la presentación de la cita y referencia de acuerdo con las normas APA, 7ª edición, estilo de relación para las ciencias humanas. Sí. Bueno, tenemos también tenemos un proyecto de tesis, pero para el posgrado, ¿no? De manera que no tenemos... lo que sí tengo es un sílabo de seminario de tesis 1, ¿no? Es decir, del curso previo a este que estamos comenzando, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un proyecto completo, pero nos parece pertinente, como ustedes son de pregrado, ¿no?, leer este texto que se llama Pautas para la presentación de las citas, ¿no?, de las citas y las referencias de acuerdo con las normas APA, 7ª edición. Creo que la lectura de este documento es pertinente para todos, porque todos los que trabajamos en el mundo académico, ahora debemos hacerlo tomando en cuenta estos documentos, estos trabajos, ¿no?, como es el caso de las pautas para la presentación de las citas y las referencias de acuerdo con las normas APA, 7ª edición. Este es un estilo de redacción para las ciencias humanas. Entonces, acá incluso hay una resolución decanal del año pasado que no vamos a leer porque es un documento de carácter administrativo, ¿no? Pero sí vamos a ver aquí, ¿no? Aquí está en una página Miren ustedes una cita muy interesante que debemos tomar en cuenta. Es una cita del escritor español Enrique Jardiel Poncela, escritor español 1901-1952, ¿no? Que dice: cuando algo se puede leer sin esfuerzo, es porque se ha escrito con gran esfuerzo, ¿no? Esto es importante. Cuando algo se puede leer sin esfuerzo, es porque se ha escrito con gran esfuerzo, ¿no? Una maravillosa idea que nos indica que la tarea de escribir es una tarea complicada, es una tarea engorrosa muchas veces, ¿no?, que requiere de un esfuerzo. Pero ese esfuerzo se ve recompensado cuando
determinado trabajo, preparado con todo este esfuerzo, es leído sin mayor esfuerzo. Quiere decir que el académico o académica responsable de dicho trabajo lo ha hecho con todas las indicaciones, ¿no? Entonces acá vamos a leer este texto que se llama Orientaciones para la redacción académica, es muy importante. Según el manual de publicaciones de la American Psychological Association, APA, dice, ¿qué son las normas APA? Las normas APA son el conjunto de normas y directrices que la Asociación Americana de Psicología, APA, propone con la finalidad de establecer una redacción de manera clara y consistente para trabajos de investigación de diversa índole en el entorno académico. De la misma manera establece la uniformidad en el uso de elementos de redacción como las citas, abreviaturas, encabezados y demás, ¿no? Y acá se indica ya algunas pautas. Todos debemos trabajar en hojas, el tamaño de la hoja debe ser A4, ¿no? Que es precisamente, ¿no?, el tipo de hoja en el cual está escrito este documento, si no sería entrar en contradicción. Sangría inferior de 1.27 en la primera línea de cada párrafo, ¿no? Hay una sangría, ¿no? Y dice en la primera línea de cada párrafo. Formato del texto debe usar Times New Roman 12 puntos, el alineamiento a la izquierda, el interlineado doble. La paginación comienza en la página del título, portada. Paginación, esquina superior derecha. Me detengo acá en esta observación que dice paginación, esquina superior derecha. Mi larga experiencia en este curso me hace recordar que muchas veces los estudiantes o las estudiantes se olvidan de este pequeño detalle. Es decir, no paginan, no le ponen página a sus trabajos. Según esta norma, esa paginación debe estar en la parte superior derecha, ¿no? Y sin embargo, ni en la parte superior ni en la parte inferior, el alumno presenta su trabajo sin haberlo paginado. Entonces, ruego a los estudiantes que no se olviden de ese detalle. Yo particularmente tengo la costumbre de paginar abajo, pero en realidad me parece que es válido, ¿no?, ponerlo en la parte superior derecha, como se dice, como se indica aquí, ¿no? Paginación comienza en la página título, paginación esquina superior derecha. Es fácilmente identificable acá en este documento. La paginación tendría que ir aquí, ¿no? Pasemos a la siguiente página. Dicho sea de paso, esos documentos carecen de paginación. Parece una paradoja, pero es así. Bueno, en la siguiente página dice normas generales. Es una página donde se habla de las normas generales. Formato para 5 niveles de encabezado en el estilo APA. Entonces aquí aparece una clasificación, ¿no?, que está ubicada en un determinado nivel y se relaciona con un determinado formato. Entonces yo voy a leer el nivel, voy a nombrar el nivel, ¿no?, y voy a
nombrar el formato. Entonces, el nivel 1 dice centrado, negrita, título del encabezado del caso. El texto comienza como un nuevo párrafo. Nivel 2, alineación a la izquierda, negrita, título del encabezado del caso. El texto comienza como un nuevo párrafo. 3, alineación a la izquierda, negrita cursiva, título del encabezado del caso. El texto comienza como un nuevo párrafo. 4, sangría, negrita, título del encabezado, finalización con un punto. El texto comienza con un nuevo párrafo. 5, sangría, negrita, título del encabezado, finalización con un punto. El texto comienza como un nuevo párrafo. Seriación, dice, las conclusiones desglosadas, los párrafos separados en series y los pasos de un procedimiento estarán identificados con un numeral arábigo seguido de un punto. De igual manera, se identificarán las oraciones separadas en series. Se emplearán letras mayúsculas al inicio de cada oración y un punto al final de la misma. Empleando la teoría de la indefensión aprendida, se predijo que los participantes deprimidos y no deprimidos harían los siguientes juicios de control. Ejemplo, los individuos que, puntos suspensivos, el párrafo continuo. 2, las personas no deprimidas expuestas a, el párrafo continuo. Las personas deprimidas expuestas a, el párrafo continuo. Los participantes deprimidos y no deprimidos, los grupos no expuestos al ruido, el párrafo continuo, ¿no? Luego, dice acá, el empleo de listas numeradas puede connotar una posición ordinal no deseada o carente de justificación y dar hecho a una sucesión por orden cronológico o importancia. Si desea el mismo efecto sin implicar orden, use viñetas. Ejemplo, ¿no? Los individuos que, el párrafo continúa. Las personas no deprimidas expuestas a, el párrafo continúa. Las personas deprimidas expuestas a, el párrafo continúa. Los participantes deprimidos y no deprimidos al ruido, el párrafo continúa. Para enumerar 3 o más elementos relativos a una oración, se pueden emplear listas con viñetas. En estos casos, debe respetarse el uso de las mayúsculas y la puntuación, de acuerdo, como si se tratara de una oración completa. Ejemplo, de acuerdo con esta teoría, estas relaciones deben estar enmarcadas por equidad, justicia social e igualdad de oportunidades. Segunda viñeta. Sensibilidad hacia las diferencias individuales y a la promoción de la adaptación entre contextos y personas diferentes entre sí. 3. Promoción de la participación en la vida cívica y, por tanto, en la democracia, ¿no? Esto está tomado de Lerner, Balzano, Panic, 2005. En un párrafo u oración identifica elementos en serie con minúsculas entre paréntesis. Por ejemplo, las 3 opciones de los participantes fueron A, en minúscula, trabajar con otro participante; B, en minúscula, trabajar en equipo; y C, trabajar solo, ¿no? Asimismo, use punto y coma para separar 3 o más elementos. Ejemplo, examinamos 3 grupos, 2 puntos. A, los de baja puntuación, coma, cuyo puntaje fue menor de 20 puntos, punto y coma. B, los de puntuación moderada, que obtuvieron puntajes
entre 20 y 50 puntos. Punto y coma. Y C, los de alto puntaje, quienes tuvieron un puntaje mayor de 50 puntos, ¿no? Entonces, interesante el uso del punto y coma. En eso insisto también yo constantemente, en que no es lo mismo usar una coma que un punto y coma o un punto seguido. Los signos de puntuación son muy importantes, no lo olviden ustedes, ¿no? Porque siempre planteo esta especie de historia o de anécdota en la que por alguna razón mágica podría ocurrir que todos los documentos que están publicados virtualmente o de forma impresa, por alguna razón mágica desaparecieran los signos de puntuación de esos textos. Imagínense el caos que se crearía, porque la función de los signos de puntuación es muy importante, ¿no? Es la de señalar, la forma de analizar, separar las ideas, establecer jerarquías, ¿no? Es muy, muy importante el empleo correcto de los signos de puntuación. Esa es la tarea de los correctores, ¿no? De los correctores de estilo, que son grandes conocedores del uso de los signos de puntuación y por ello dedican un trabajo muy riguroso, muy metódico para que los signos de puntuación estén bien empleados. Eso es lo que yo digo a los estudiantes. Mire, si usted tiene problemas para usar adecuadamente los signos de puntuación y falla, no tiene la habilidad para emplearlos adecuadamente, contrate usted a un corrector de estilo. Incluso los que, pongo mi caso, incluso nosotros, profesores del curso, que constantemente elaboramos y publicamos trabajos, también solemos incurrir en errores. ¿Por qué? Porque no se ha revisado, porque no hemos acudido a un corrector de estilo que nos ayude a mejorar el estado de ese texto. De eso se trata. Todos los ejemplos son importantes. A ver, acá dice economía de la expresión, es muy importante, la economía de la expresión. ¿Eso qué significa? Eso significa emplear las palabras de modo certero, sin caer en la redundancia o en la imprecisión o en la incoherencia, ¿no? Entonces, a propósito de ello, dice, se dice solo lo que se necesita que sea dicho. Ojo con eso. Se dice solo lo que se necesita que sea dicho. Es decir, que se desarrolle bien la idea a través de una oración. Dice, las frases y oraciones breves se comprenden con mayor facilidad que un texto extenso. Es verdad, es aconsejable. Recuerdo yo cuando era profesor en estas materias, y me refería precisamente a la extensión de las oraciones, ¿no? 30 era un promedio de una oración breve. En cambio hay algunos que escriben oraciones extensas. A veces todo un párrafo está contenido en una sola oración. Eso no puede ser. Hay que escribir de manera certera, de manera adecuada, y para eso están las frases breves, ¿no? Hay, por ejemplo, acá expresiones
que son ejemplos de redundancia. Es decir, son expresiones que a veces uno escucha, ¿no? Y que la persona que lo dice no es consciente de aquello, por ejemplo. Vamos a poner acá, hay algunos ejemplos de redundancia, es decir, el que yo se los dé como ejemplos no significa que ustedes deben utilizarlo. Al contrario, se los leo para que no los utilicen, porque son ejemplos de redundancia, es decir, de repetición, ¿no? Innecesaria. Por ejemplo, absolutamente esencial. Tal cosa es absolutamente esencial. Bastaría con decir, tal cosa es esencial y se acabó. Eso de absolutamente no agrega nada. Precisamente exacto. Igual, ¿no? Exacto, suficiente. Lapso de tiempo. Bueno, sobre eso hay una discusión, ¿no? Pero en todo caso aquí aparece como una redundancia no deseada, ¿no? Lapso de tiempo. Pues bastaría con decir lapso, se acabó. Pero sí recuerdo que ha habido una cierta discrepancia acerca, ¿no? Lapso, es decir, se considera el lapso de tiempo como una redundancia. Pero sin embargo, es otra redundancia, ¿no? Lo que está usted diciendo ahí es pero, ¿no? Porque pero, ¿no? Es un conector muy importante, cuyo significado es exactamente igual a sin embargo. O sea, los dos son conectores de oposición. Pues no podemos decir, pero sin embargo, ¿no? Igualmente de la misma manera, ¿no? Basta con decir, o de la misma manera, o igualmente, y se acabó, ¿no? Resumen brevemente, igual, el resumen es breve, no necesita usted decir brevemente, completamente unánime, se acabó. Pequeño en tamaño, ya se sabe que pequeño alude al tamaño, ¿no? Periodo de tiempo, igual, ¿no? Bueno, extensión de los párrafos, es algo muy importante. Uno tiene que escribir un artículo, por ejemplo, un artículo científico, cuyos párrafos tengan un tamaño equivalente. No puede ser que haya párrafos muy breves y luego haya párrafos muy extensos. Eso le quita prestancia al artículo, ¿no? Entonces vamos a decir, uno puede señalar que los párrafos, ¿no? Deben tener una determinada extensión, pero no ser muy extensos, ¿no? Vamos a ver por acá. Acá en este libro nuestro, por ejemplo, que vamos a mostrar como un ejemplo, es un libro llamado Introducción a la Narrativa de Vallejo. Nos referimos a César Vallejo. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un decir. Pero en todo caso, este artículo, que se llama Una aproximación a las 3 novelas de Vallejo, y fíjese, la paginación está también en la parte superior. Ojo, eso está bien, ¿no? Entonces acá yo tengo un párrafo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 líneas tiene el primer párrafo. ¿El segundo cuánto tiene? El segundo tiene 1, 2, 3, 4, 5. 8, 5. El tercero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Promedio 6, ¿se dan cuenta? Entonces, eso se puede observar en cualquier libro, ¿no? Es parte de la presentación, de la prestancia del texto, el emplear párrafos de una extensión no muy diferente, ¿no? No muy diferente.
las oraciones deben contener como mínimo un verbo. Claro, es muy, muy importante, ¿no? El empleo de oraciones breves y simples genera una comunicación cortante y poco interesante. Bueno, ahí está. Dice, el empleo de oraciones breves y simples genera una comunicación cortante y poco interesante. Por el contrario, o sea, hay que evitar los extremos. Dice, por el contrario, el empleo de oraciones muy largas y complejas genera una comunicación confusa y poco inteligible. ¿Ve? Entonces, hay que evitar la brevedad y también hay que evitar la extensión, la extensión desmedida, ¿no? Los párrafos conformados, dice, por oraciones breves y simples se vuelven cortantes, se llama el estilo cortado. Por el contrario, los párrafos conformados por oraciones muy largas generan que el lector pierda el interés en la lectura, ¿no? Entonces, como siempre, siguiendo a Aristóteles, las cosas deben estar a medio término. Como dice un dicho, ni muy cerca que se queme, ni muy lejos que se enfríe, ¿no? Para referirnos a este aspecto de la... Bueno, que es un refrán, ¿no? Que está indicando que lo que debemos buscar es el justo medio. Acá, informaciones importantes acerca de el punto. El punto es otro signo de puntuación importantísimo, ¿no? Por eso se llama signo de puntuación. Y estamos hablando del punto. Dice, en el caso de las abreviaturas, utilice punto en iniciales de nombres. Pone este ejemplo, J en mayúscula, punto, R en mayúscula, punto, Smith, ¿no? Es decir, si yo hago una abreviatura de este tipo, ¿no? Entonces si yo pongo, por ejemplo, así como hace este señor, ¿no? Pongo primero sus nombres y luego su apellido, pero lo hago solamente con siglas, ¿no? Entonces, después de cada sigla, después de cada letra, debe haber un punto, y así hasta llegar al apellido. O abreviaturas latinas, por ejemplo, y esto ya no se usa mucho, pero yo sí he solido usarlo. Eso que dice compárese. ¿Cómo se emplea? Bueno, se emplea o se empleaba, yo solía emplearlo, C.F. ¿no? Así que ahí, por ejemplo, yo confieso que no incluía yo el punto seguido. Entonces, si en el futuro yo emplee algo, emplee este CF, que significa comparar, confrontar, tendré que usar el punto, ¿no? CF. O por ejemplo, I latina, punto E. Este I, punto E, punto, equivale, es decir, ¿no? En cierto momento yo puedo usar una I, punto, E, que significa es decir, ¿no? Bueno, son detalles, pero el que escribe debe conocer todos estos detalles para no incurrir en errores, ¿no? Doctor, tiene usted un alumno que es el señor Vizcarra, que lleva este curso. Ajá. Está entrando al aula virtual. Ya. Él mismo se ha comunicado para tener los enlaces, porque no han mandado la lista de la escuela. Señor Vizcarra. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señor Ricardo Vizcarra Salvo, alumno de quien tengo un buen recuerdo. Gracias, profesor. Igualmente.
tengo un buen recuerdo de usted. Y bueno, me alegra que usted esté acá en este curso, ¿no? Vamos a dialogar. Bueno, habrá visto usted ya el sílabus, tiene sílabus, tiene sí, materiales. Tiene todo. Lo que pasa es que el señor Vizcarra se ha comunicado recién Ajá. porque la escuela no ha mandado la lista de estudiantes, doctor, y tampoco aparece en el Zoom. Entonces recién tiene acceso al Classroom. Entonces puede revisar los materiales junto con usted. Ya le mandé los enlaces al señor Vizcarra. Ya tiene visible toda el aula virtual. Ya, señor Vizcarra, entonces lo que ha ocurrido es que oficialmente, formalmente, no se nos ha enviado todavía la lista de alumnos matriculados en este curso, y ya nos lo enviará. Entonces ahí en esa relación estará su nombre, ¿no? Como debe ser, porque usted va a llevar este curso. Ahora, como usted es un alumno destacado, lo que yo estaba haciendo hasta el momento era leer unos textos, pero ya que usted está aquí, lo que vamos a hacer es conversar acerca de su tema de tesis. Sobre eso podemos conversar, intercambiar ideas, ¿no? Creo que sería lo más factible, beneficioso, porque ya estamos cerca a las 7. Yo voy a cerrar la clase hacia las 7:20, pero en ese lapso, señor Vizcarra, podemos conversar ya sobre la materia. Ya no sé si ya usted tiene acceso al sílabo. ¿Ya lo tiene? Sí, ya tiene acceso, ya tiene acceso. Ya lo tiene, ¿no? Tiene acceso, le acabo de dar acceso. Recién Sí. Recién le he dado acceso. Sí. Es que como no tenemos los nombres, no le he podido Claro, mandar. ¿a quién ibas a enviar? Así es. Lógico, elemental, ¿no? Entonces, bueno, ya usted lo va a revisar en forma... bueno, vamos a cumplir de alguna manera el programa que señala el sílabo. Dice, en la primera semana se hace la presentación del curso. Se supone, señor Vizcarra, que usted ya llevó el seminario de tesis 1, ¿correcto? Sí, profesor, sí. Ya, y el producto final de ese trabajo, ¿cómo se denomina? Es un balance en la cuestión sobre el padre Orán. El padre Orán, la novela de Arestegui, ¿no? Sí, se trató de un balance de la cuestión. Ya. Entonces, como usted viene de ese curso y lo ha aprobado y tiene una versión, sería bueno que nos la envíe, no digo ahora, pero en cualquier momento. En el Classroom ya está el enlace para que él pueda Ahí está, enviar. en el Classroom ya hay un enlace para que usted Así pueda ahí subir evaluaciones. su trabajo y para conocerlo, ¿no? Para conocer el trabajo y continuarlo, ¿no? Porque acá dice, cada estudiante en la primera semana, cada estudiante presenta el aula virtual, vía el aula virtual, el trabajo presentado al final del curso anterior seminario de tesis 1. Y esa es la situación en la que usted está. Porque como usted ya llevó el seminario de tesis 1, y ahora va a llevar el seminario de tesis 2, ¿no? Entonces, necesariamente debe enviarlo para que lo conozcamos, para que yo lo conozca y lo pueda revisar, ¿no? Y bueno, acá también dice, cada estudiante lee y expone su trabajo para toda la clase a fin de dar a conocer su tema de investigación, ¿no? Bueno, en todo caso, quizá podemos conversar sobre eso ahora, ¿no? Para aprovechar el tiempo. Sí, profesor, yo lo que me falta, digamos, es el segundo capítulo, ya que el balance de la cuestión me faltará ajustar algunos cuantos autores, pero el balance de la cuestión justamente es eso, toda la bibliografía que se ha hablado sobre el tema. Entonces lo que me falta a mí es priorizar qué voy a decir sobre el padre Orán. O sea, claro. Ya hice el balance de la cuestión, claro, y eso sería, ¿no?
qué es lo que voy a, y lo que se me ha ocurrido, también por sugerencia del seminario 1, es una estética de la recepción. Ajá. Y eso me falta también profundizar, porque el profesor me sugirió un texto, pero no lo encontré, entonces le voy a pedir ahora para que me mande el texto para ver cómo funciona una estética de la recepción. Claro. Y a la par, como trabajé el padre Orán, el padre Orán Arestegui, y justo en la última semana de clases, cuando fui a comprar libros, encontré El Ángel Salvador de Arestegui. El Ángel Salvador, ¿es eso también novela? Sí, es una novela de él, pero es así inédita, que no ha sido abordada por la crítica mucho, ¿no? ¿Y cómo lo encontró usted? Fue casual, profesor, porque yo estaba en la librería que siempre voy, y Ajá. agarré un libro, y ese libro no tenía ni siquiera portada, no tiene portada, nada. Y lo agarré y era todo viejo, todo así, y lo agarré y decía El Ángel Salvador. Fíjese usted, bueno, ahí tiene también para dar a conocer este descubrimiento suyo, ¿no? Sí, existe el libro, ¿no? Pero no es tan conocido. Y el balance de la cuestión que he hecho del padre Orán, justamente en los mismos autores que han hablado sobre Narciso Arestegui y el padre Orán, hay algunas sugerencias sobre el Ángel Salvador, ¿no? Pocas, pequeñas. Mire usted. Lo que yo he podido pensar es que mi balance de la cuestión sobre el padre Orán fácilmente puede derivarse, transformarse en un balance de la cuestión sobre el Ángel Salvador y así hacer una profundización del Ángel Salvador. Pero en ese caso usted estaría, ¿eso implicaría que usted abandona al padre Orán? No. Porque en este caso su tesis ya no sería sobre una novela, el padre Orán, sino sería sobre dos novelas, ¿no? Tiene razón, sería abandonar al padre Orán, pero no a Narciso Arestegui, ¿no? Porque trataría sobre otra novela que es El Ángel Salvador. Bueno, en todo caso, ustedes quien tienen que definir si se sigue con el padre Orán, que sí es una novela conocida, y después puede usted estudiar El Ángel Salvador, como en este caso, como usted ha descubierto este texto, porque hasta donde usted y yo sabemos, parece ser que este texto, ¿de qué año es? ¿Tiene el año? No tengo el año en la mano. Bueno, claro, por ejemplo, ese detalle. En cambio, el padre Orán sí tiene año, me parece que es 1843. 48. 48. 1848. ¿Y se edita en Lima o en el Cusco? Se entrega durante 2 meses en el comercio. En el comercio. Claro, es un boletín por entregas. Cada capítulo se basa de septiembre hasta diciembre. Pero él, además de haber enviado entregas al diario El Comercio, además de eso, ¿lo publicó como libro o no? Luego fue publicado como libro. ¿Por él mismo? Después. No, por él mismo no. Lo editaron. Bueno, alguien editó, entonces reunió, recopiló, rastreó esas... porque entonces estamos frente al caso de una especie de novela folletín, ¿no? Una novela folletinesca que no aparece, pues, como libro, sino que se difunde a través del periódico, en este caso El Comercio.
es un caso frecuente en la literatura. Todo eso tiene usted que abordarlo dentro de su trabajo. Por eso es que le agradeceré que usted nos envíe, ya tiene el enlace, nos envíe, diríamos, el trabajo que ya usted realizó y que sin duda tiene una calificación, ¿no? Sí, sí, verdad. No habría mayor problema en que usted envíe ese trabajo, porque es importante. Es importante que usted defina si va a trabajar solamente sobre el Padre Orán y va a dejar la otra novela para que luego usted pueda hacer una tesis o, en fin, un artículo, ¿no? Si le pido una opinión acerca de las dos novelas, a ver, usted que ha tenido ese privilegio de descubrir esta novela, ¿cuál de esas dos novelas le convence más? ¿Le parece mejor? Me parece mejor El Ángel Salvador. Mire usted. Mire, a usted le parece El Ángel Salvador. Bueno, entonces, en todo caso, como le digo, el que debe tomar la decisión es usted. Pero, ¿por qué eligió el Padre Orán? ¿Por qué no eligió otro tema? ¿Cuál es su particular interés y que lo llevó a elegir el tema del Padre Orán? Porque me interesa entender a la literatura del Perú. Ajá. Y la llevé literatura iberoamericana, donde habla desde los incas, cuando los españoles llegaron. Entonces ello no es propiamente peruano, también lo colonial no es propiamente peruano. Lo peruano inicia en 1821 para los republicanos, no lo peruano propio. Una de las primeras novelas es El Padre Orán. Sí, pues. Peruano propiamente, porque me parece que hay otro que escribió, pero era un monje español, entonces se me ha ido el nombre ahora. Entonces, por eso es mi interés, ¿no? Ver cómo ha evolucionado y eso ya a largo plazo, cómo ha evolucionado las novelas peruanas. Claro. Pero primero la primera novela, Al Padre Orán, y la leí y me parece que es una obra bastante extensa, y las novelas extensas también me gustan, ¿no? 700 hojas eran. A diferencia de esta parte, el Ángel Salvador solo tiene 100. Y pues, ese es mi interés por El Padre Orán, que es una de las primeras novelas. Claro, y además ya, sí, sobre El Padre Orán hay información, en cambio sobre El Ángel Salvador no la hay, claro, usted, y además usted tendría usted que, en todo caso, escribir un artículo, quizá, para que esa novela, El Ángel Salvador sí está publicada como novela, o también usted creo que sí, como libro, ¿no? No se publicó en un periódico. No, porque he buscado ahorita en internet y sabía que su publicación es en 1958, y la que yo tengo, la que he encontrado, también es justamente la del 58. Entonces, y es de una feria del Cusco, o sea, Juegos Florales del Cusco. En una edición conmemorativa sacaron este Ángel Salvador. O sea, la edición se hizo en el Cusco. Sí. Pero en 1958. Sí, 100 años después. 100 años después. Pero el asunto sería saber qué años realmente... Es un asunto un poco... Porque ¿cómo publicaron ellos? ¿De dónde obtuvieron los originales? Claro, esa es una buena pregunta, profesor. A ver, la primera edición... acá estoy viendo, mira, justo acá, en el libro que tengo dice la primera edición es en 1872. 1872. Sí, del Ángel Salvador. Acá
novela de costumbre, primera edición, Lima, 1872. Lima, 1872. La que yo tengo es la tercera, de 1958, porque la segunda la editó El Comercio en 1920. Acá está escrito. ¿El Ángel Salvador? Sí, sí. Es un caso bastante curioso el que usted me está contando, porque diríamos, el Padre Orán, que es el tema que usted trabajó, se publicó por entregas, ¿no? Eso es lo que usted ha dicho. Se publicó por entregas en el diario El Comercio, supongo que es en 1848, y luego el autor reunió estas entregas periodísticas y las convirtió en un libro, ¿o no? A ver, sí, eso es lo... A ver, primera edición, Lima 48. Al parecer habrá sido el recopilatorio en 1918, porque como nació la novela fue de folletín entre septiembre y diciembre, fue por entregas del periódico. Y acá dice la segunda edición del Comercio es en 1918. Entonces ya debe haber sido ya reunida toda. Claro. Porque no creo que la vuelvan a enviar por entregas. Sí, pues ya no. ¿Y quiénes han investigado el Padre Orán? ¿Quiénes han analizado, entre otros? Los que han hablado, yo he abordado desde Luis Alberto Sánchez, Antonio Cornejo Polar, también desde enfoques sociológicos como Efraín Cristal. Ay. Sí, Efraín Cristal. Luego está, acá estoy abriendo mi informe, también está Florinda Mato, también habló, luego está Florinda Mato. Ricardo Palma, Ángela Bendaño, Ángela. El Mundo Bendezú también. El Mundo Bendezú, Mario Castro Arenas. Mario Castro. Y él tiene todo un libro, Narciso Aresti, El nacimiento de la novela. El Mundo Bendezú también tiene una novela. La novela peruana de la vida Bryce tiene un apartado para Narciso Aresti. Yo conozco ese libro, pero ahí figura un estudio sobre el Padre Orán. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el libro dice, ¿no? La novela peruana de Olavide a Bryce, creo, ¿no? Cierto, sí. Mario Y Castro. justamente porque Olavide es considerado uno de los primeros autores, pero es español, ¿no? No, pero Olavide es peruano. Lo que pasa es que él se fue a Europa, y en Europa estuvo en España, estuvo en Francia, y publicó algunas novelas, pero publicó en aquellos años en que el Perú era todavía un virreinato, ¿no? Era un virreinato. Incluso tiene una de esas novelas de él, se refiere al terremoto de Lima, si no recuerdo mal. Pero estamos hablando de ¿cómo se llama el autor? Olavide, estamos hablando de Olavide, ¿no? Olavide creo que muere en los primeros años del siglo XIX, si no me equivoco, ¿no? No tengo aquí a la mano, pero voy a buscar en la enciclopedia de don Alberto Tauro información sobre el Padre Orán, sobre Olavide,
aunque usted me menciona varios autores que han estudiado, ¿no? Acá me ha dicho usted Sánchez, Cornejo Polar, Efraín Cristal, Florinda Mato, qué interesante, Ángel Avendaño, Mario Castro Arenas, y hay un nombre más que me dio. Augusto Tamayo. Augusto Tamayo. Sí, también. El de Ángel Avendaño es importante porque él ha hecho 3 tomos de la historia de la literatura del Cusco. Ajá. Y entonces ahí están todos los cusqueños que han escrito, ¿no? Claro, hay varios, sí. Ahora, ¿usted conoce una novela de... Quería preguntarle, ¿usted conoce una novela de Avendaño sobre Tupac Amaru? No la conoce, ¿no? No. Porque justo yo la tengo en versión digital, pero no es pues igual, no se lee con la misma comodidad. Y este es un libro, el de Avendaño, es un libro publicado en el siglo XX, ¿no? Pero lamentablemente no he podido encontrar una versión impresa, ¿no? Tengo una versión virtual, pero que no me ayuda a la lectura. Bueno, mi estimado señor Vizcarra, entonces, en realidad está usted en una, podríamos decir, en unas... Como al estudiar el Padre Orán, ahí en los mismos autores que le he dicho, ellos citaron al Ángel Salvador, pero lo citan poco, ¿no? Porque el Padre Orán es la expectativa más conocida, ¿no? Aspectos sociales. Entonces, el balance de la cuestión que le voy a presentar, que he hecho en este, trata mucho, pero no sería tan difícil, basándome en esos mismos autores que he investigado, hablar sobre lo que ellos dicen sobre el Ángel Salvador. Ellos hablan también sobre el Ángel Salvador, todos ellos. Sí, pero un pequeño párrafo, ¿no? Siempre un pequeño párrafo nada más, citando al conjunto de obras de Narciso Arestegui que no han sido tomadas en cuenta por la crítica, porque hay varias. Narciso Arestegui escribió más, como 6 más, pero no son tomadas en cuenta, ¿no? El Ángel Salvador y otras. Entonces estoy viendo ello, profesor, pero o sea, no sería desviarme del tema, ¿no? Ni cambiar sino está a la mano. Así es. Porque esos mismos autores han hablado también sobre el Ángel. Claro, ¿no? Si hay una tradición crítica, bueno, ya el Padre Orán es una novela conocida, estudiada, como usted señala, pero la novedad en este caso, para mí, ¿no?, es esta novela del Ángel Salvador. Y sin embargo, usted señala que varios de estos estudiosos también la citan, aparte de citar el Padre Orán, también hacen referencia al Ángel Salvador, ¿no? Claro, la citan cortamente, ¿no? Brevemente. Citan 20 hojas del Padre Orán, un párrafo será sobre el Ángel Salvador. Claro. Es así la relación. No se ha abordado mucho, pero sí hay ciertas sugerencias, ¿no?, de que es romántica idealista. Y ya no es tanto como el Padre Orán. No sé, es bastante romántica, ¿no? Personajes ficcionales que llegan a hadas y esas. Totalmente distinto al Padre Orán, que se trata sobre el Cusco. Y eso, profesor. Profesor, y además hay un grupo de WhatsApp donde están alumnos de nosotros. ¿Te parece si los organizo ahí porque están conversándose para enviarles el link y el archivo para que puedan unirse a la clase? Ah, sí, claro, dígale al señor Vizcarra que si él puede mandarles el enlace del Classroom para que así se inscriban al curso, doctor, porque hasta que llegue la lista oficial va a pasar un mes. Sí, si usted puede Yo le he mandado al correo del señor Vizcarra el enlace del Classroom y el enlace de la sesión de la videoconferencia para que todos puedan unirse. Ya, claro, ya pueden unirse pues a este grupo, ¿no?
Claro. pero con temas diferentes, por cierto. Claro, cada uno tiene su propio tema. Claro, si usted hace ese envío, pues, y algunos lo toman en cuenta, enhorabuena, que se puedan inscribir en el curso. Como estamos al comienzo, esta es la primera reunión, ¿no? Y fíjese que usted ha llegado ya, ha llegado en plena clase, pero claro, todavía habría la posibilidad de reunirnos ya con, o mejor dicho, el jueves ya sabremos si aparte de usted hay otros alumnos, ¿no? Porque hasta el momento, como le digo, la escuela nos ha comunicado que había 2 alumnos inscritos en este curso, pero no nos enviaron los nombres, no sabíamos quiénes eran esas 2 personas. Hasta hoy día, que usted ha ingresado al aula virtual, y bueno, ahí, como le manifesté, para mí fue grato saber que usted estaba matriculado en el curso, pero si hay esta posibilidad, estos estudiantes con los que usted se comunica, ¿no? Y bueno, y si además ellos, lo importante es que ellos tengan un proyecto de tesis, ¿no? Y lo desarrollen, y claro que el programa se va a mantener tal cual, ¿no? Es decir, el sílabo va a funcionar tal cual. Ya yo he tenido, ahora, ustedes de pregrado, yo he tenido sobre todo experiencia de dictar este curso, sobre todo en el posgrado, ¿no? Pero en este caso, claro, no sería mayor problema de, como lo estamos haciendo desde ahora con usted, ¿no? Adecuar el sílabo, pero el que ya lo tiene usted, revíselo también, ¿no? Tiene ahí el sílabo de este curso. Tiene una serie de otros materiales, formatos, modelos. sí, ¿no? Tiene bastante material. Entonces, Estaré revisando entonces para... sí, revise todo ese material, señor Vizcarra. De 6 a 7:30. Sí, martes y jueves de 6 Sí. a 7:30. Sí, martes y jueves De 6 a 7:30, doctor. a 7:30. Sí, de Ah, 6 claro, a claro, 7:30. sí, 6 a 7:30, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, sí, claro, ese es el horario, 6 a 7:30, 2 sesiones a la semana, ¿no? Así es. En todo caso, hoy día podemos cerrar un poco antes porque Sí, es doctor, claro, hoy día puede la ser un primera poco reunión, antes, señor claro. Vizcarra, y con ya con el proyecto de reunirnos en la siguiente sesión, ¿le parece? Una última duda, profesor. Con todo gusto, dígame. El hecho de que, ¿cuál sería el producto final del curso? Son ¿El 3. segundo capítulo de la tesis? Sí, ¿O el plan. un balance de la cuestión? Claro, le está preguntando por los 3 Sí. entregables, doctor, que Ajá. tiene usted en el sílabo. El plan, Plan. el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, el plan, capítulo 1 y capítulo 2. Así es, dígale que está todo en el aula. Está en el aula virtual. Sí, ahí le voy a ir poniendo además modelos de cada cosa que tienen que entregar. Ahí hay unos modelos que he puesto del plan, luego voy a poner los modelos ya de la tesis. Usted va a tener ahí en el aula virtual todos los elementos, pues ya hemos señalado, sería el plan, el Está en capítulo su sílabo, doctor. Son 3 entregables que están en su sílabo. Mira, yo lo El reviso, plan yo de reviso el tesis. sílabo, ¿Ya? profesor, porque El capítulo 1, que es el estado de la cuestión, que el señor Vizcarra ya lo tiene, Ujú. y el capítulo 2, que es el marco teórico. Hasta ahí llega el También seminario le envió- 2. Porque Claro, y se también le supone envió que para debería este haber jueves. uno más para la titulación. Eso es lo que dice. también le envío por Ya, entonces usted, el trabajo que hice, ¿verdad? Sí, ahí el trabajo que hizo es el que tiene que subir Sí. ahora al Classroom. tiene que subirlo, de Sí, todas tiene que maneras, subirlo. Ya para está la tenerlo. indicación en evaluación ¿Ya? del curso, ahí aparece. Sí, la ahí se versión dice, final que ha ya, presentado en el curso. de todas uno, maneras luego la envíelo, versión- señor Vizcarra, Vizcarra, para sí. poder continuar, ¿ya? La idea es continuar con lo que ya tiene. Claro, continúe usted con lo que ya tiene, porque ya avanzó, y ya para más adelante puede
puede pues dedicarle un trabajo al Claro, y Ángel puede hacer Salvador. cambios y todo lo que él desea ahora, ¿no? Claro, Al también final, si toda su puede, tesis, claro. si puede agregar Puede dentro. agregar, quitar, o sea, él dentro está de en su- ese proceso, claro. este curso es para eso. Ahora, sí, si usted quiere, como le decimos, le da prioridad al Padre Orán, pero puede incluir también información sobre el Ángel Salvador, ¿no? Así sería, señor Ricardo Vizcarra, ¿ya? De acuerdo. Entonces así quedamos y nos vemos el jueves. Ok, profesor, hasta luego. Hasta Una buena luego, noche. hasta luego. A la señorita también, hasta luego. Ya, Hasta luego. hasta luego. Gracias a Dios que vi a tiempo su mensaje, porque si no leía el correo no lo veía. Gracias a Dios que estoy conectada, porque si no, ya está. Él es un buen alumno. Él solito se ha conectado.